Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a presentar el club de revistas del día de hoy. Está a cargo del grupo C del Hospital Universitario San Vicente Fundación, a cargo pues de la doctora María Clara Mendoza como asesora para la realización del club de revista. Bueno, entonces en la charla empezaremos por una pequeña introducción, después hablaremos de cómo se hizo la búsqueda de la literatura, presentaremos los artículos más relevantes, daremos las conclusiones y haremos una pequeña discusión al final. Bueno, entonces en cuanto a los sistemas o en cuanto a la terapia, mejor dicho, de presión subatmosférica, esta se inició en el año de 1993 con los estudios del doctor Fleischmann, quien empezó a tratar estos pacientes que tenían fracturas expuestas con esta terapia, evidenciando, pues él observó que había disminución de las complicaciones como las infecciones de sitio quirúrgico y las dehiscencias. Posteriormente, entre el año de 1995 y el año 1997 es cuando se empiezan a diseñar los primeros dispositivos como tal de terapia subatmosférica. Estos dispositivos tienen 4 componentes principales. El primero es la espuma de poliuretano que tiene poros de 400 a 600 micras. Tenemos la película autoadhesiva, la cual nos va a ayudar a formar un sello hermético, la bomba de succión y el recipiente donde caen todas las secreciones y bueno, la sangre. Bueno, entonces, estas terapias, como les digo, nos han ayudado a disminuir las complicaciones de las heridas quirúrgicas. La infección de sitio operatorio, que es la más frecuente, ocurre entre el 0.5 al 3% de los pacientes que son llevados a una cirugía. Esto representa para estos pacientes que la desarrollan entre 5 y 7 días más de hospitalización. Y esta es la infección quirúrgica nosocomial más frecuente. En cuanto ya al tratamiento de las heridas cerradas con terapia de presión subatmosférica, algunos estudios han demostrado menores tasas de complicaciones mayores de la cirugía, reintervenciones y readmisiones. Sin embargo, estos beneficios no se han demostrado en todos los tipos de cirugía. Hay evidencia científica, sobre todo en las cirugías vasculares, pero en otros tipos de cirugías como las cesáreas o las cirugías pancreáticas no hay evidencia de que haya beneficios. Entonces, ¿en qué pacientes con heridas quirúrgicas cerradas nosotros podemos pensar en utilizar la terapia de presión subatmosférica? Entonces, heridas que son cerradas bajo una gran tensión, heridas que se encuentran en áreas corporales de gran movilidad y en pacientes con disminución de la capacidad de cicatrización. Estas terapias de presión subatmosférica logran disminuir en estos pacientes las complicaciones a través de la remoción continua de los fluidos, reducción de la tensión en la herida y estabilización del entorno. Esta estabilización del entorno viene dada porque estos sistemas no requieren un recambio tan frecuente como los apósitos tradicionales. Cuando tenemos un paciente entonces con una herida quirúrgica cerrada, candidato a terapia subatmosférica para disminuir las complicaciones, entonces lo primero que hacemos es limpiar la herida con una gasa estéril, medir con la herida el tamaño de la espuma que necesitamos. Después de limpiar la herida y tener una espuma de un tamaño adecuado, protegeremos la piel intacta alrededor de la herida. Esto se puede hacer con películas autoadhesivas o también con películas hidrocoloides. Una vez la piel de la periferia está preparada, entonces colocamos la espuma. Se recomienda que haya 2.5 centímetros sobre cada borde de piel. Después, si se necesitan 2 o más espumas, estas deben estar en contacto una con la otra para crear un buen sello. Y posteriormente, después de haber instalado la espuma, entonces conectamos la ventosa. Se recomienda que la ventosa se conecte en el centro de la herida, pero si en esta zona
Es una zona de un pliegue, entonces se puede desplazar la ventosa a algún extremo. Bueno, entonces la pregunta de investigación que nos hicimos es si los pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico se benefician de la aplicación de una terapia de presión subatmosférica en cuanto a la reducción de las complicaciones de la herida quirúrgica. La hipótesis alterna, entonces, es si la aplicación de la terapia subatmosférica en estas heridas cerradas disminuye la tasa de complicaciones posoperatorias de la herida. Los términos MESH que utilizamos son los que ustedes pueden ver ahí. Buscamos artículos del 2019 en adelante, en español, en inglés, y utilizamos principales buscadores de literatura como PubMed. Listo. El primer artículo entonces que trajimos es un metaanálisis. Este metaanálisis se publicó en la revista Lancet, publicado el 24 de julio de 2023. Los autores llamativamente son de distintas especialidades. El principal autor, que es el doctor Gronen, es un cirujano general, pero hay también ortopedistas, ginecobstetras, neurocirujanos y hasta un anestesiólogo. Ellos desarrollaron este artículo en el Departamento de Cirugía de la Universidad UMC de Ámsterdam. La motivación que ellos tuvieron para este estudio es más o menos lo que nos decía Andrés dentro de la introducción. Ellos plantearon la hipótesis del uso de terapia BAC como estrategia para disminuir el riesgo de infección de sitio operatorio, utilizándola pues a nivel incisional con la piel cerrada. Ellos dicen, esta estrategia puede reducir la carga bacteriana, reducción de la inflamación y del edema, aumento del flujo linfático y sanguíneo y promover la granulación del tejido. Y también dicen que esto es importante, que en las guías actuales de manejo de heridas quirúrgicas y para la disminución del riesgo de infección de sitio operatorio, como la guía de la Organización Mundial de la Salud y las guías NICE, hay recomendaciones a favor del uso de la terapia BAC incisional, pero no hay una recomendación fuerte, por lo que en el momento no está estandarizado su uso. Esa fue pues la motivación para realizar ellos el estudio. El objetivo principal que ellos plantearon fue ver si había algún beneficio en cuanto a la incidencia de infección de sitio operatorio, y los objetivos secundarios, ver la dehiscencia de herida, la presencia de seroma, hematoma, reintervención, las complicaciones asociadas al BAC como las ampollas y la necrosis de piel, el dolor y la mortalidad asociada al uso del dispositivo. Dentro de los métodos, ellos contaron con un bibliotecario clínico que realizó la búsqueda de los artículos en bases de datos como PubMed, Embase, Cochrane y CINAHL. Ellos buscaron artículos disponibles lo ponen pues ahí, desde el inicio de los tiempos hasta el 22 de octubre de 2022, y las palabras MESH que utilizaron fueron las que están ahí pues escritas. Ellos, para la revisión sistemática y metaanálisis que realizaron, recogieron todos los estudios que fueran revisiones sistemáticas que contaran únicamente con RCTs, metaanálisis únicamente de RCTs y los RCTs disponibles hasta el momento. De cualquier tipo de cirugía, o sea, de cualquier tipo de especialidad, fueran procedimientos ginecobstétricos, de cirugía general en el abdomen, en el cuello, en el tórax, de neurocirugía o en extremidades. Y buscaron que estos artículos compararan el uso de BAC incisional versus curación convencional de las heridas, y publicado en cualquier idioma, y descartaron los estudios que fueran realizados en animales y los estudios que no fueran aleatorizados. Dentro de los resultados, hicieron la búsqueda pues que les dije con los métodos, con las palabras MESH, y hubo la presencia pues de 2 evaluadores que analizaron todos los artículos disponibles, que fueron en total 8.000 artículos. De estos encontraron 31 metaanálisis previos y encontraron un total de 8.000 artículos pues de RCTs, una cantidad bastante considerable. Después de que hicieron toda la selección de los artículos y que hicieron el descarte, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión y sacando los artículos repetidos, tuvieron un total de 25 metaanálisis
y de 35 RCTs disponibles para el estudio. Ellos entonces tomaron 60 de estos pues, artículos para hacer la revisión sistemática, y ellos excluyeron 3 para hacer el metaanálisis porque solo describían los desenlaces secundarios, no describían el desenlace pues, principal, que era la incidencia o no de la infección de sitio operatorio. Entonces, acá en la tablita no se ve muy bien, pero ellos lo que encontraron en el forest plot al hacer pues el metaanálisis, encontraron que el RR era de 0.67 sin pasar por la unidad, con un intervalo de confianza del 95% en cuanto al desenlace de infección de sitio operatorio para todos los artículos pues, que buscaron. Ellos lo que encontraron fue que estaba a favor del uso de terapia de VAC incisional versus el uso pues, de curaciones convencionales. Dentro del análisis por subgrupo se hicieron, que esto me parece pues, como la tablita más importante verdaderamente de este estudio para nosotros. Primero, el tipo de cirugía, como les dije, ellos incluyeron todo tipo de cirugías, todo tipo de procedimientos ortopédicos, ginecobstétricos, abdominales. Entonces aquí es donde está lo más importante. En total 18 estudios que incluían procedimientos a nivel abdominal, un total de 1.175 pacientes en el grupo de uso de VAC incisional versus 1.152, y la incidencia de infección de sitio operatorio en el grupo de VAC incisional fue el 15.9% versus 24.3%, con un RR de 0.66 sin pasar por la unidad, beneficiando entonces el grupo de uso de VAC incisional. Acá pues lo que llama mucho la atención, y dentro de lo que les voy a decir que me parece que es uno de los limitantes del estudio, por lo menos para nosotros, es que la gran mayoría de los pacientes que se llevaron o pues que se tuvieron en cuenta en este metaanálisis fue pacientes de obstetricia. Total de 3.121 pacientes de uso de VAC incisional y 3.139, que también es llamativo pues porque uno por lo menos lo que ve acá es que ginecología y obstetricia no utilicen mucho los dispositivos VAC. El otro análisis de los subgrupos fue el uso de la presión negativa, qué tanto ponían y qué modalidad utilizaban en los estudios cuando estaba reportado de la presión negativa, menos 125 milímetros de mercurio, un total de 3.131 pacientes versus 3.128, favoreciendo pues el uso de VAC incisional, y menos 80 milímetros de mercurio, también favoreciendo el uso de VAC incisional. Esto lo que muestra, por lo menos en el metaanálisis que ellos hicieron, es que independientemente de la cantidad de presión negativa que utilicemos, por lo menos para menos 80 y para menos 125 milímetros de mercurio, tenía un hallazgo favorable, pues un RR favorable hacia el grupo de uso de VAC incisional. Y ellos también buscaron presión continua versus presión intermitente, y lo que encontraron es que favorecía el uso de presión continua para disminución pues, de infección de sitio operatorio. Dentro de los desenlaces secundarios no hubo diferencia entre las diferentes complicaciones pues, o desenlaces que les conté, como seromas, hematomas, dolor, pero sí hubo un hallazgo acá importante, que fue la presencia de ampollas a nivel de la piel cuando se utilizaba pues, los sistemas de presión al vacío. Entonces ese fue pues, como el hallazgo más relevante del análisis de los desenlaces secundarios. Ya pues haciendo el análisis crítico del artículo, me parece que tiene algunas fortalezas y algunas debilidades. En cuanto a fortalezas, pues importante siempre que este metaanálisis se hizo basado en RCTs y en metaanálisis que incluyeran únicamente RCTs. Sabemos que los artículos pues de mayor evidencia y de mayor como peso estadístico para realizar los metaanálisis son los RCTs. Utilizaron también pues metaanálisis previos. Había una pregunta claramente establecida en los artículos que ellos buscaron, que era el uso de VAC incisional versus no uso, pues versus curaciones convencionales de las heridas. Importante que hicieron ese análisis de subgrupos, que es lo que nos importa pues a nosotros,
el uso de terapias BAC a nivel de cirugía abdominal y que describieron pues también cómo se hacía el uso de esa terapia BAC y en cuánto tenían la presión negativa que se utilizaba. Dentro de las limitaciones, como les dije al principio, incluyeron todo tipo de cirugía, pues esto es no una limitación en sí del artículo, sino que creo para el análisis de nosotros, ya que nosotros en lo que más lo utilizamos es en heridas abdominales y probablemente en algunas heridas de extremidades, pero en lo que más lo utilizamos es en heridas abdominales. La gran mayoría de los artículos que se incluyeron y de la muestra más significativa de los pacientes eran de procedimientos ginecobstétricos. No dicen qué tipo de curación hacen en el grupo de pacientes con curación convencional. No sabemos si de pronto utilizaron algún apósito especial con algún antimicrobiano o cómo se hicieron esas curaciones para poder definir, pues, o si en los distintos artículos, en los distintos RCTs, habían diferentes tipos de curaciones, pues, de la herida quirúrgica que favoreciera también el menor o el mayor desarrollo de infección de sitio operatorio. No dicen en qué tipo de herida, pues no hacen como esa diferenciación en cuanto a los diferentes tipos de heridas y de pronto los pacientes que más se beneficiaban eran los pacientes con herida limpia, limpia contaminada, contaminado sucia, no hacen pues esa diferenciación en el análisis de los subgrupos. Solo reportan la incidencia de infección de sitio operatorio. Dentro de los objetivos iniciales cuando uno revisa el artículo es que ellos dicen que van a diferenciar entre hizo incisional e hizo organoespacio y al final cuando dan los hallazgos pues los análisis del metaanálisis no reportan si se disminuyó la infección de sitio operatorio superficial profunda u organoespacio, solo dan una recomendación pues o el análisis de todos los grupos que hubo una disminución de infección de sitio operatorio y no dicen cuánto tiempo ni hacen la diferenciación en los subgrupos de cuánto tiempo estuvo el uso del BAC incisional. Hay algunos artículos que lo reportan 2 días, otros artículos que reportan hasta 7 días, pero no hay una estandarización de en cuánto tiempo se usó el BAC incisional para dar una recomendación pues fuerte sobre cuánto se debería usar para disminuir ese riesgo relativo de infección de sitio operatorio. Bueno, y finalmente el segundo artículo que traemos para el análisis es un artículo publicado en la revista Annals of Surgery del 2019 y que tiene como nombre pues básicamente hacer un metaanálisis, un análisis por metaregresión y la evaluación con la escala GRADE de la evidencia de aquellos pacientes que eran sometidos a una terapia de presión subatmosférica cuando se comparaban con aquellos pacientes que eran sometidos a curaciones, digamos, estándar de la herida quirúrgica y como vamos a ver, los desenlaces en cuanto a las principales complicaciones pues, de la herida quirúrgica. Dentro de estos desenlaces, el primario era la infección de sitio operatorio y los otros que ya los clasificaban como secundarios pues era la presencia de dehiscencia, la presencia de necrosis cutánea alrededor pues, de la herida, la presencia de seroma, hematomas y cuánto era más o menos la estancia hospitalaria estipulada en estos pacientes, lo mismo la readmisión, los tipos de, sobre todo también los casos de reintervención de los pacientes y un análisis pues, secundario que hicieron en cuanto a si hubo o no recurrencia en los pacientes que eran sometidos a cirugías por hernias incisionales. Entonces, en cuanto a la metodología, ellos utilizaron 2 evaluadores para hacer toda la extracción de la información de los artículos que incluyeron y la revisión de la evidencia y si en algún momento había una discordancia entre estos, un tercer evaluador. Utilizaron la ayuda de un bibliotecario clínico para hacer pues como la extracción y la estrategia de búsqueda y esos fueron los diferentes términos MESH que utilizaron para hacer la búsqueda de los artículos, incluyendo pues las diferentes bases de datos que fueron exactamente las mismas que mencionamos en la previa, a excepción de la base de datos pues de Cochrane. Ellos utilizaron un periodo de tiempo desde 2005 hasta el 18 de diciembre del 2018, básicamente porque el primer artículo que está publicado en cuanto a la presencia y el uso pues, de terapia de presión subatmosférica fue publicado en el año 2004 y por eso utilizaron pues como este periodo. Dentro de los criterios de elegibilidad, importante que incluyeron ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados,
Básicamente lo que querían era comparar, como ya les mencioné, la terapia de presión subatmosférica con aquellos pacientes que eran llevados a curaciones estándar. Ellos buscaban específicamente aquellos que eran llevados a curaciones con gasas estériles o con gasas impregnadas con plata o con apósitos especiales de tipo hidrocoloide, y excluyeron aquellos artículos que tenían idiomas diferentes al inglés, al alemán o al francés, diferentes artículos de revisión, cartas de editoriales o cartas de opiniones de los autores, estudios que fueron realizados en animales, y en aquellos que no se incluyeran pues los desenlaces que ya habían sido previamente establecidos. Entonces, como les digo, tenían un formato específico para la extracción de todos los datos. El riesgo de sesgos lo evaluaron con la herramienta de Cochrane en cuanto a los ensayos clínicos aleatorizados y con la escala de Newcastle-Ottawa para los ensayos clínicos que no eran aleatorizados. El nivel de evidencia lo utilizaron la herramienta GRADE, y para la heterogeneidad, pues para la construcción de los forest plots, como vamos a ver, y lo consideraron elevado, pues si era mayor del 75%, como es usualmente pues considerado a lo largo pues de la evidencia de la epidemiología clínica. Para el análisis de las variables dicotómicas utilizaron el RR, y para aquellas de variables continuas, como vamos a ver, por ejemplo, en la duración de la terapia por medias. Entonces, esto fue como todo el algoritmo y el programa que ellos hicieron para la búsqueda y la obtención de los artículos que finalmente fueron incluidos. Inicialmente hubo una cantidad de más o menos 3.792 que después de eliminar todos los duplicados y aquellos que se excluyeron, finalmente terminaron 81 artículos que fueron incluidos para la realización pues, del metaanálisis, dentro de los que se incluían ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados dentro de los 81. Entonces, dentro de los resultados fueron 39 estudios observacionales retrospectivos, 31 ensayos clínicos aleatorizados, como les digo, y 2 estudios observacionales prospectivos. La gran mayoría, más o menos el 95% de los estudios, incluían dispositivos comerciales disponibles pues, actualmente. Dentro de eso, los principales eran el Prevena, más o menos un 90% era tipo Prevena, un 5% era otro tipo de otras marcas comerciales como tipo Pico y Vivo, pues que son otros tipos de sistema de presión subatmosférica que personalmente no conocía hasta la realización del club de revista, y un 5% más o menos eran elaborados, pues como decimos nosotros en términos castizos, hechizos, pues que son probablemente los que tengamos más a disponibilidad nosotros. La duración de la terapia pues, variaba más o menos de 1 a 14 días, con una media de 5 días, y la terapia era, pues, a la que se sometía la presión de los pacientes era más o menos de menos 50 hasta menos 150 milímetros de mercurio. Entonces, en cuanto a los ensayos clínicos aleatorizados que tenían la infección de sitio operatorio como principal desenlace, como podemos ver acá en el total, se encontró un RR de 0.61, lo que representa una reducción de riesgo del 49%, y como vemos no pasaba la unidad, por lo que es estadísticamente significativo, con una heterogeneidad que puede ser baja, pues baja, moderada, cuando supera el 25 al 30%, y que vemos que era pues realmente preciso cuando tenemos en cuenta el intervalo de confianza con el mínimo y el máximo que se analizó. En cuanto a los ensayos clínicos aleatorizados con infección de sitio operatorio, pero ya estratificados según el tipo de herida, de acuerdo a la clasificación del CDS, como podemos ver, hubo una disminución del riesgo del 50% y casi del 67% cuando analizábamos los tipos de heridas clasificados como tipo 1 y tipo 2, pues dentro del CDC, al igual que los de tipo 3, de tipo 2 y tipo 4, 3 a tipo 4, que son los que ellos mencionan pues como posiblemente contaminados. Sin embargo, la única en la que pues, se encontró que no hubo una diferencia estadísticamente significativa fue cuando se analizó por tipo de herida, CDC específicamente 2. Sin embargo, como vemos, cuando se hace el análisis completo del forest plot, vemos que la reducción del riesgo es del 39%, con una heterogeneidad muy similar al análisis previo del 27%, y era estadísticamente significativo. Cuando analizamos los ensayos clínicos aleatorizados que ellos incluyeron con la infección del sitio operatorio como desenlace principal, pero digamos estratificado por diferentes especialidades, solamente se evidenció una diferencia estadísticamente significativa en las especialidades de cirugía cardiovascular y de cirugía vascular. Eso va muy de la mano pues como con la evidencia actual. Sin embargo, el análisis a tener en cuenta es un estudio que fue publicado en el 2019. Para esa época no había tanta cantidad de artículos publicados específicamente en cirugía general y en cirugía de la pared abdominal, que como vamos a ver es uno de los campos en los que más se utiliza la estrategia. Sin embargo, cuando vemos el análisis total, se evidenció también pues una reducción importante del riesgo con un RR del 0.61%, con una heterogeneidad pues moderada
y que era estadísticamente significativo. Entonces, dentro de los otros, cuando hicieron los estudios observacionales, es decir, los ensayos clínicos no aleatorizados, que tenían en cuenta la infección del sitio operatorio como el desenlace primario, encontraron que de esos 51 estudios que, como les mencioné, se les hizo metaanálisis a 46 en total, una reducción del riesgo casi del 59%, estadísticamente significativo y con una heterogeneidad pues moderada. Además de eso, encontraron una cosa muy similar en el análisis previo, que fue la reducción del riesgo en todas las especialidades, excepto en cirugía vascular, lo que va pues como en discordancia a lo que se ha mencionado previamente, y no se encontró un efecto específico en cuanto a la infección del sitio operatorio, órgano, espacio. Algo que ellos hicieron fue un análisis de metaregresión, pues tratando de quitar todas las otras variables específicamente, y encontraron que a mayor duración de la terapia, mayor reducción del riesgo de las principales complicaciones postoperatorias, pues específicamente hablando en estos tipos de ensayos, como les mencioné. Cuando hablamos de los otros desenlaces secundarios que ya les mencionaba, dentro de estos, pues no vamos a mostrar todos porque sería muy extenso. Los principales, en cuanto a la dehiscencia de la herida, se evidenció a su vez una reducción del 22% del riesgo, estadísticamente significativo, como vemos, bastante preciso y sin ninguna heterogeneidad. Cuando vemos los estudios observacionales, ya no los ensayos clínicos aleatorizados, para la dehiscencia de la herida se ve exactamente la misma conclusión, y es un RR de 0.57 clasificado pues como estadísticamente significativo. Dentro de los otros desenlaces, la presencia de necrosis cutánea fue evidenciada en los dos, tanto en los ensayos clínicos aleatorizados como en los como en los observacionales, una reducción de riesgo importante, al igual que en la presencia de seroma posoperatorio, y como vemos en la estancia hospitalaria, dentro de los estudios observacionales específicamente hablando, se evidenció la disminución de la estancia con la terapia, diferente a lo que se encontró con los ensayos clínicos aleatorizados. Cuando vemos la presencia de hematoma, la presencia de la readmisión de los pacientes al hospital y la reintervención de esos pacientes, no se evidenció una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando vemos la recurrencia de la hernia, que fueron 3 estudios observacionales específicamente hablando, no habían más específicos en cuanto a corrección de hernias ventrales, se evidenció una reducción del riesgo casi tan alta como el 72% para la presencia pues, de las complicaciones postoperatorias con el uso de la terapia de presión subatmosférica. Entonces, como vemos, ellos hicieron el análisis de GRADE y dentro de las conclusiones se sabe y se tuvo en cuenta pues, que hay un alto grado de evidencia que demuestra que la terapia de presión subatmosférica disminuye y aumenta pues, y previene y disminuye el riesgo de tener infección del sitio operatorio, episodios de dehiscencia de la herida, necrosis cutánea, la presencia de seroma y una menor estancia hospitalaria en los pacientes. Dentro de las limitaciones del estudio hay unas que son importantes, y es que ellos habían artículos que no definían claramente qué era una infección del sitio operatorio, qué era un seroma, qué era un hematoma, y eso pues va a aumentar el riesgo de sesgos. Habían estudios que comparaban desenlaces, pero con muy pocos pacientes, por lo que va a tener, pues eso se asociaba sobre todo pues a una baja tasa de eventos. Y dentro de esto, pues, es incluir estudios no de RCTs como los observacionales, que obviamente tienen un mayor riesgo de sesgo, sobre todo de publicación o de selección, y dentro de estos, pues, la gran heterogeneidad que se le pudiese atribuir a algunos de los desenlaces que se evidenciaron, básicamente por pues, el hecho de incluir muchas de estas otras diferentes especialidades. Entonces, eso se evidenció específicamente hablando cuando vemos el funnel plot de los estudios observacionales, que la idea es que sean completamente simétricos de los de un lado para el otro y que tenga pues la imagen de embudo invertido. Ahí nos damos cuenta de si es o no es posible un riesgo de publicación en los artículos, y como vemos específicamente para este, incluso había pues una superposición de esto hacia un lado, lo que evidencia que sí era alto el riesgo pues de sesgo de publicación en los estudios, en los análisis que incluyeron los estudios observacionales. En cuanto al análisis crítico de este segundo artículo, sí se tenía en cuenta una pregunta de investigación clínica con desenlaces previamente establecidos. En cuanto a si los autores buscaron los estudios adecuados, pues eso se cumplió de forma parcial, pues por lo que ya les mencionaba, que incluyeron tanto RCTs como no RCTs. Ellos incluyeron efectivamente todos los estudios relevantes, pues porque habían artículos que fueron buscados dentro de las principales datos de bases de datos con un seguimiento establecido tanto intra como extra hospitalario, e incluyeron pues estudios en diferentes idiomas, que son pues como 3 de los criterios que uno utiliza en esta pregunta para saber si es o no el análisis crítico pues bien realizado.
Ellos evaluaron la calidad de los diferentes estudios, como les digo, con las diferentes escalas establecidas para ello. Si en caso tal de que usted pudiese combinar los resultados, ¿sería razonable? Sí, porque como vieron, pues uno a lo largo de toda la revisión del artículo se evidenciaron que los diferentes desenlaces fueron muy similares entre los diferentes grupos, y si a usted la exposición clara pues, de los resultados de la revisión fuera o no fuera clara, sí, efectivamente, ellos expresaron pues con medidas estadísticas previamente establecidas como el RR y el número necesario a tratar los diferentes desenlaces. Fueron bastante precisos, pues cuando uno hace el análisis juicioso de los diferentes funnel plot, uno ve que el intervalo de confianza, el mínimo y el máximo, son bastante precisos en la gran mayoría de los diferentes desenlaces para los que se construyeron los forest plot, y si se pueden aplicar pues en cuanto a los resultados a la población local, obviamente debido a la heterogeneidad pues del artículo, sobre todo por lo que les mencionaba de la inclusión de diferentes especialidades, eso se cumple pues parcialmente. Se consideran todos los desenlaces importantes. Para el caso de las complicaciones posoperatorias de las heridas, sí, que son la gran mayoría que mencionábamos, pues. Y si se sopesan los riesgos y los costos para el uso de la terapia, yo creo que sí, sobre todo si hacemos uso, en el caso tal de que no tengamos pues los dispositivos comerciales tipo Prevena disponibles, hacer el uso como ya hemos hecho en muchas ocasiones acá en el hospital de los otros tipos pues, de terapia de presión negativa más hechizos. En cuanto a las conclusiones pues, del club de revista, podemos decir que la terapia de presión negativa incisional es efectiva para la reducción de las principales complicaciones posoperatorias de las heridas, tanto en cirugía general como en las otras diferentes especialidades. Hay una gran variabilidad de dispositivos comerciales y artesanales que pueden ser utilizados por todos nosotros. Hay que tener en cuenta pues, que fueron 2 revisiones sistemáticas, 2 metaanálisis que fueron presentados, y que obviamente para usted hacer un análisis juicioso de si puede o no puede, por ejemplo, extrapolar los diferentes hallazgos encontrados, hay que hacer sí o sí el análisis de los estudios primarios y no un análisis de los estudios secundarios como fueron pues presentados acá. Esto pues obviamente sin desmeritar la presentación pues de los metaanálisis de las revisiones sistemáticas, que es en teoría pues lo que más evidencia tiene actualmente para la toma de decisiones en cuanto a la epidemiología clínica. Y finalmente, pues que hace falta, obviamente, hacer un análisis mucho más juicioso del uso de la terapia, específicamente en el campo de la cirugía general y sobre todo en la pared abdominal, para poder extrapolar, pues, como los hallazgos encontrados a la población local que tenemos nosotros actualmente. Esto es lo que traíamos para el club de revistas de hoy. Quedo atento a los comentarios en el auditorio presencial y en el auditorio virtual. Me avisan, por favor, por el grupo de residentes, si alguien va a hablar. En el aula presencial, ¿algún comentario? Yo sé que la literatura todavía no puede contestar una recomendación fuerte de manejo, y además tenemos una situación que no solamente, más bien, que la tenemos poco en hospitales como el San Vicente o el Alma Mater de Antioquia, pero valdría la pena que pensáramos en los cirujanos que están fuera de estos hospitales de altísima complejidad. Entonces, yo quería hacerle una pregunta a ustedes como residentes mayores, a Camilo, que ya está que termina. Uno lee esto y ve beneficios o tendencias a tener beneficios, pero uno no solamente tiene que usar las cosas porque son muy buenas, sino porque son muy buenas balanceado con el costo que le implica al sistema de salud. Entonces, quisiera como el balance de todo lo que ustedes leyeron y pensaron, ¿en qué situaciones usarían este tipo de dispositivos? ¿Qué es la respuesta más importante para el que nos está oyendo por fuera del hospital? Sí, bueno, entonces como la profe pues lo menciona, yo creo que hay que partir que pues en cirugía general y en todas las especialidades quirúrgicas hacer un análisis en cuanto a la evidencia epidemiológica es muy difícil, porque hay mucho que pues de la experiencia del cirujano que interviene pues en los desenlaces del paciente. Sin embargo, yo creo que pues como en la revisión de la literatura que hicimos pues para la construcción del club de revistas, hay una población específica de los pacientes que se benefician de la terapia de presión subatmosférica, y son sobre todo los pacientes que implican procedimientos que tengan, pues que
que requieran alta movilidad, por ejemplo, de construcción de colgajos cutáneos, como son pacientes, por ejemplo, que van a ser llevados a técnicas pues, de reconstrucción de la pared, en los cuales pues, la presencia de un seroma o de un hematoma postoperatorio pudiese, digamos, aumentar la morbilidad en esos pacientes. Hay que tener en cuenta, obviamente, que, como dice la profe, pues, en la mayoría de los centros que probablemente nos salgamos a trabajar, los que pronto pues, nos vayamos a graduar, como serán en un segundo nivel, puede que la disponibilidad no esté pues, tan a la mano. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta la experiencia y si usted sabe que ha tenido muchos casos de complicaciones postoperatorias en pacientes que va a someter a estos tipos de procedimientos, pues utilizar la terapia como ayudante siempre y cuando esté disponible, y mirar cuáles son los desenlaces, si le funciona o no le funciona, para pues, aplicarlo en su práctica diaria. No sé, algún otro comentario, algún otro residente grande. Pues grande entre Dani, comillas. yo estoy acá conectado. Cami, sí. Bueno, en cuanto a esa pregunta, estoy también muy de acuerdo con lo que dice Daniel. Yo creo que en esos pacientes en los que se tallan unos colgajos amplios, en los que uno sabe que el riesgo de presentar un seroma y de presentar un hematoma, que eso también pues conlleva un riesgo mayor de una infección de sitio operatorio, y sobre todo en esos pacientes en quienes tienen heridas sucias o heridas contaminadas, pues como mostré yo en el análisis de mi metaanálisis, no hay una diferenciación entre la reducción en cuanto a los desenlaces de qué tipo de infección de sitio operatorio hay mayor beneficio. O sea, en cuanto a infección de sitio operatorio, superficial, profunda u organoespacio. Yo creo que es pues como adaptarlo mucho al tipo de paciente que tenemos nosotros acá y el tipo de paciente que vamos a operar. Creo que no se beneficiaría un paciente con una herida limpia o con una herida limpia contaminada de hacer uso pues, de este tipo de dispositivos para reducir el riesgo que ya bastante pues, bajo es y que probablemente el tipo de infección que va a presentar no va a ser un tipo de infección profunda u organoespacio, lo que no nos va a aumentar los costos pues, en cuanto al tratamiento de la infección, pero sí nos va a aumentar el costo en cuanto a la estancia hospitalaria por tener el uso del BAC o por el mismo pues, uso del dispositivo, mientras que esos pacientes en los que uno lleva pues, una cirugía, más que todo la cirugía sucia, es un paciente con una peritonitis, que uno logró el control del foco, logró pues que la cavidad estuviera limpia, que uno le queda la duda y uno dice, ¿será que lo cierro? ¿Será que no lo cierro? En esos pacientes yo creo que son los que más se beneficiarían del uso de este tipo pues, de terapias. La doctora Caterina Lopera va a hacer una pregunta aquí en el auditorio presidencial. Va a hacer una apreciación de residente mayor. Yo le voy a hacer una pregunta, pero a mí me llama la atención porque como nosotros digamos que nos formamos en hospitales grandes, cuando pensamos en un vago incisional, lo pensamos en las cirugías grandes, la pared abdominal y todo. Cuando uno ve, cuando las casas comerciales le presentan a uno los VAC incisionales, que usualmente son VAC que son desechables, que el paciente se va con él para la casa, uno para 7 días, otro para 14 días, ellos al contrario, digamos que lo promocionan es para esas heridas limpias, que de pronto yo no quiero que hagan un seroma o una infección del sitio operatorio, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde el uso sería mejor, porque una ISO pues empeoraría todo. Entonces, por ejemplo, yo que he visto en mi otra práctica clínica, donde digamos son más pacientes de segundo nivel, los quistes pilonoidales, las mamas supernumerarias, que usualmente el reingreso es un reingreso por una ISO o por un fallo de la herida. Si uno los usa ya, probablemente esos pacientes van a mejorar. Allá hemos tenido la posibilidad de usarlos de casas porque llevan muestras, pero el resto de lo que uno hace es hacer un hechizo. Pero cuando uno hace un hechizo, entonces tiene el problema de que tiene el dispositivo grande, entonces ¿cómo van a hacer para que el paciente se lleve el cosito para la casa? Entonces creo que también pensarlo en ese tipo de heridas y no solamente en las que estaba mencionando Cami ahorita, para prevenir, más que para curar. Yo quisiera preguntarle al doctor Luis Emiro, que es parte del equipo de pared de aquí del hospital, qué experiencia han tenido y pues uno cada vez más los ve porque los ve en la ronda donde apoya al grupo de pared, el uso de VAC incisionales, pues que fue como diseñamos la pregunta para el club. ¿Cuál es la experiencia? Porque aquí vienen varias cosas. Para los médicos generales, las heridas hay que verlas. Y eso es un error de que las heridas no se tocan porque le hicieron una curación. Ya por lo menos todos tenemos teléfono, las enfermeras tienen teléfono
Y entonces usted habla con sus enfermeras de sala y dice, bueno, si no quiere que se lo toque, tómele una foto de cómo estaba. Y así uno la ve y puede dar descripciones de cómo está la herida. Pero ¿qué debo hacer yo para revisar una herida? Destaparla. No abrirla, destaparla. Entonces, tener las heridas tapadas y decir que eso va a ser responsabilidad del especialista o del equipo de enfermería de apoyo de clínica de heridas nos quita como, entre comillas, la responsabilidad del médico general de saber mirar una herida inflamada o infectada, que a veces se pueden confundir. Entonces, siempre no olvidar ver las heridas. Y el primer manejo de la infección de sitio operatorio superficial es retirar los puntos, que también decimos, no, que se los quite el cirujano, pero la cita de cirujano en 10 días. Entonces le damos el guardado para que le dé una fascitis o un absceso o se complique. Si usted tiene una herida infectada, usted quita los primeros puntos. Por eso las heridas sucias y algunas contaminadas siempre se prefiere suturas discontinuas para poder retirar los puntos en una manera más limitada. ¿Cuál es la experiencia que tiene el doctor Luis Emiro con los incisionales, considerando que a veces se los quitamos a los 2 o 3 días cuando usted no dice para mandarlos para la casa porque son incisionales hechizos, para que se puedan ir cuando todavía el riesgo de seroma no se ha cumplido en esas grandes disecciones que hace plástica? ¿Cuál sería pues como su experiencia y su recomendación? Generalmente se está haciendo con la reconstrucción de la pared, la parte estética, y se les deja los sistemas de herida, de VAT incisional. Si bien el sistema VAT incisional no va a disminuir el riesgo de visceración del paciente, o sea, eso no va a evitar que el paciente se viscere, no va a disminuir el riesgo de que el paciente presente seromas, hematomas, sí va a disminuir el riesgo de infección de la herida, pero la tendencia es a utilizarlo en todo paciente que se lleva a reconstrucción de la pared abdominal. Si bien el paciente no se le deja por una u otra causa, no se le deje los sistemas de VAT incisional, hay que revisarle la herida todos los días, como cualquier paciente que se debe evaluar en su postoperatorio, para dar un diagnóstico más oportuno, más temprano de las complicaciones tempranas, como la infección, las seromas, las visceraciones. ¿Ya? ¿Y cuándo lo retiran, doctor? A los 7 días. O sea que tiene que quedar 7 días hospitalizado. No en todos los pacientes. A ellos hay sistemas que se mandan para la casa con medicina domiciliaria y la hacen eso en la casa. Y cuando son comerciales, con mayor facilidad van ellos mismos. Pero, a ver, yo creo que los VAT profesionales dieron alrededor de los 2015, 2014, con una empresa KCI con su producto llamado Prevener. Ese producto fue aceptado por la FDA gracias a un trabajo que hicieron en 110 pacientes de cirugía colorectal electiva y pudieron disminuir la tasa de infección del sitio operatorio del 30% más o menos, lo bajaron al 18%. Y eso generó un boom muy grande a nivel internacional con ese artículo, con la utilización del VAT. Y comenzaron pues a utilizarlo en otro tipo de cirugías, pero desafortunadamente otras cirugías, por ejemplo, cirugías abdominales no colorectales, no han demostrado la disminución de la tasa de sitio operatorio. Y menos en cirugías urgentes. Tampoco está demostrado que funciona en cirugías urgentes. Por ejemplo, cirugía colorectal urgente de una colectomía derecha por una perforación de colon, lavarlo, cerrarlo y ponerle un bag incisional, no hay una contundencia clara de que tiene un gran beneficio. Entonces creo que los bags incisionales tienen que tener cuidado. Aquí en la ciudad yo conozco 2 nomás, es el de KCI y he utilizado el de Genadyne y me parece muy superior el de KCI y el de Genadyne me parece, llama Genadyne 1, me parece terrible. No funciona absolutamente nada. Lo he utilizado más de 10 veces y 10 veces eso absolutamente no funciona absolutamente nada. La pilita es realmente muy pobre, la succión es absolutamente mínima
es casi como un saludo a la bandera, el sistema de Genadyne 1. No conozco, sé que me presentaron, sé que está ya disponible el de Speed and Nephew, pero no lo he utilizado. Vamos a ver cómo nos va con ese sistema, porque yo creo que el truco es no solamente seleccionar el paciente, que sí se puede beneficiar de reducción del sitio operatorio, porque esa es la función fundamentalmente, sino que también la presión del sistema realmente le puede ayudar al cirujano a disminuir esa secreción que se acumula y que se infecta en la herida quirúrgica. Entonces, creo que hay que esperar. Los VAI incisionales, lo que pasa es que los VAI incisionales habrá que publicarlo, porque los VAI incisionales hechizos, nunca le ponemos una succión menos de 50, de la cual está establecida para los VAI comerciales. Aquí siempre le ponemos 80, menos 90, inclusive en la pared, que eso le da 200. Y creo que esa es una disfunción y tiene un riesgo de que puede aumentar inclusive el infección operatorio porque disquemiza la herida y no deja que la herida se cicatrice. No deja que haya un implante de fibroblasto, sino va succionando permanentemente y tiende a abrir la herida quirúrgica. Ese es el riesgo de los VAI incisionales hechizos. Muchas gracias. ¿Algún comentario en el AMA o en el auditorio virtual? La prueba de María Clara va a hablar. Felicitaciones por la selección de solamente 2 artículos y por el manejo del tiempo para que fueran 20 minutos de artículos y el resto de discusión. Excelente manejo del tiempo, Daniel. ¿Algún comentario en el AMA? Bueno, si no hay más comentarios, damos por terminado el club de revista. Gracias, que estén bien.